Seamos brutalmente honestos desde el inicio, porque la mayoría de los hombres no necesita más motivación, necesita verdad, y la verdad es incómoda. No es que no sea suficiente, es que estás jugando el juego equivocado con las reglas equivocadas y esperando resultados diferentes en un entorno donde la atención ha perdido todo su valor, donde cada mensaje que envías compite con decenas de otros, donde cada intento de agradar te acerca más a ser invisible en lugar de memorable. Porque lo que nadie te explicó es que en el mercado moderno de las relaciones, la abundancia no crea valor, lo destruye. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en algo abundante, predecible y por lo tanto fácilmente reemplazable. Y aquí es donde comienza todo. Porque mientras tú crees que la atracción se construye sumando puntos, más mensajes, más atención, más disponibilidad, la realidad es que la atracción se construye eliminando, quitando, retirando, creando espacio, creando vacío, creando una sensación de ausencia que el cerebro humano no puede tolerar. Porque el cerebro no está diseñado para ignorar lo incompleto, está diseñado para obsesionarse con ello. Y ese es el primer error que comete el 99% de los hombres. Intentan cerrar la historia demasiado rápido, intentan gustar demasiado pronto, intentan demostrar demasiado, cuando lo único que están haciendo es eliminar cualquier posibilidad de misterio. Y sin misterio, no hay deseo. Sin incertidumbre, no hay emoción. Sin emoción, no hay conexión real. Solo hay interacción superficial. Y eso es exactamente en lo que te conviertes cuando estás siempre disponible, cuando respondes al instante, cuando reaccionas a todo lo que ella hace, cuando validas cada cosa que publica. Porque en ese momento dejas de ser un individuo con dirección propia y te conviertes en un reflejo de ella, en alguien que gira alrededor de su atención en lugar de alguien que genera su propio centro de gravedad. Y las mujeres, especialmente aquellas que tienen muchas opciones, están completamente acostumbradas a ese patrón. Lo han visto cientos de veces, lo han vivido cientos de veces, y por eso ya no les genera nada. Es más, genera rechazo silencioso, porque cuando alguien es demasiado fácil de obtener, el cerebro automáticamente reduce su valor percibido, no por maldad, no por crueldad, sino por un principio básico de supervivencia. Lo que es escaso podría ser importante, lo que es abundante probablemente no lo es. Y aquí es donde entra el hombre que rompe el patrón, el hombre que no compite, el hombre que no persigue, el hombre que no reacciona como los demás, porque mientras todos corren hacia ella, él mantiene su camino. Mientras todos buscan su atención, él protege la suya. Y eso crea un fenómeno psicológico extremadamente poderoso, una interrupción del patrón, un momento en el que su cerebro dice, espera, esto es diferente. Y en ese instante exacto comienza la curiosidad. Y la curiosidad es la puerta de entrada a la obsesión, porque lo que no puedes entender completamente, no puedes ignorarlo completamente. Y eso es lo que ocurre cuando dejas de actuar como el resto. Cuando dejas de intentar encajar en el molde del hombre que cree que debe agradar para ser elegido, porque en realidad, el hombre que es elegido no es el que más da, es el que menos necesita dar para generar impacto. Y esto nos lleva a la primera gran ley que cambia todo, la paradoja de la atención. Cuanto más das, menos vales. Cuanto menos das, más generas. No porque seas frío, no porque seas indiferente, sino porque entiendes que tu atención es un recurso limitado, no una herramienta de validación gratuita, y cuando empiezas a tratar tu tiempo, tu energía y tu enfoque como algo valioso, automáticamente cambias la dinámica, porque ya no estás intentando impresionar, estás filtrando, ya no estás buscando aprobación, estás observando, ya no estás reaccionando, estás eligiendo, y ese cambio es invisible a nivel consciente, pero devastador a nivel emocional, porque ella deja de verte como uno más y empieza a percibirte como alguien que no está disponible en el mismo nivel que los demás. Y eso activa algo profundo, algo primitivo, algo que no se puede negociar con lógica, el deseo por lo que no es completamente accesible. Y aquí es donde muchos hombres cometen otro error. Creen que esto se trata de ignorar, de hacerse el difícil, de jugar juegos infantiles, pero no es eso. Es algo mucho más sólido, más auténtico, más peligroso. Es tener una vida que genuinamente no gira alrededor de ella. Es tener prioridades, metas, dirección. Es estar ocupado construyendo algo que importa más que una conversación constante. Porque cuando eso es real, no necesitas fingir escasez. Eres escaso.
Y cuando eres escaso, no necesitas demostrar valor, se percibe, se siente, se transmite en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo respondes o incluso en cómo no respondes. Y aquí aparece otro concepto clave, el efecto de inversión emocional. Porque lo que realmente crea vínculo no es lo que tú das, es lo que ella invierte. Tiempo, pensamiento, energía, análisis, emoción. Porque el cerebro humano tiene una regla simple. Valoramos aquello en lo que invertimos, no aquello que recibimos sin esfuerzo. Y cuando tú das todo desde el inicio, eliminas la necesidad de inversión. Le das una experiencia completa sin que tenga que construirla, sin que tenga que participar, sin que tenga que preguntarse nada. Y eso es cómodo, pero es olvidable. En cambio, cuando dejas espacios, cuando no revelas todo, cuando no llenas cada silencio, cuando no reaccionas a cada estímulo, creas microvacíos que su mente necesita llenar. Y ahí empieza el juego real. Porque ahora no eres tú quien piensa en ella, es ella quien empieza a pensar en ti, intentando entenderte, intentando descifrarte, intentando encontrar coherencia en algo que no sigue el patrón habitual. Y mientras más piensa, más invierte. Y mientras más invierte, más valor te asigna. Y lo más interesante de todo es que este proceso es completamente automático. No necesita tu intervención constante. De hecho, funciona mejor cuando tú no intervienes. Porque cada vez que intentas controlar el resultado, destruyes la incertidumbre. Y sin incertidumbre, no hay atracción. Y sin atracción, no hay conexión real. Solo hay interacción superficial. Y eso es exactamente en lo que te conviertes cuando estás siempre disponible, cuando respondes al instante, cuando reaccionas a todo lo que ella hace, cuando validas cada cosa que publica, porque en ese momento dejas de ser un individuo con dirección propia y te conviertes en un reflejo de ella, en alguien que gira alrededor de su atención en lugar de alguien que genera su propio centro de gravedad. Y las mujeres, especialmente aquellas que tienen muchas opciones, están completamente acostumbradas a ese patrón. Lo han visto cientos de veces, lo han vivido cientos de veces, y por eso ya no les genera nada. Es más, genera rechazo silencioso, porque cuando alguien es demasiado fácil de obtener, el cerebro automáticamente reduce su valor percibido, no por maldad, no por crueldad, sino por un principio básico de supervivencia. Lo que es escaso podría ser importante. Lo que es abundante probablemente no lo es. Y aquí es donde entra el hombre que rompe el patrón, el hombre que no compite, el hombre que no persigue, el hombre que no reacciona como los demás, porque mientras todos corren hacia ella, él mantiene su camino. Mientras todos buscan su atención, él protege la suya. Y eso crea un fenómeno psicológico extremadamente poderoso, una interrupción del patrón, un momento en el que su cerebro dice, espera, esto es diferente. Y en ese instante exacto comienza la curiosidad. Y la curiosidad es la puerta de entrada a la obsesión, porque lo que no puedes entender completamente, no puedes ignorarlo completamente. Y eso es lo que ocurre cuando dejas de actuar como el resto, cuando dejas de intentar encajar en el molde del hombre que cree que debe agradar para ser elegido, porque en realidad el hombre que es elegido no es el que más da, es el que menos necesita dar para generar impacto. Y esto nos lleva a la primera gran ley que cambia todo, la paradoja de la atención. Cuanto más das, menos vales. Cuanto menos das, más generas. No porque seas frío, no porque seas indiferente, sino porque entiendes que tu atención es un recurso limitado, no una herramienta de validación gratuita. Y cuando empiezas a tratar tu tiempo, tu energía y tu enfoque como algo valioso, automáticamente cambias la dinámica. Porque ya no estás intentando impresionar, estás filtrando. Ya no estás buscando aprobación, estás observando. Ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Y ese cambio es invisible a nivel consciente, pero devastador a nivel emocional, porque ella deja de verte como uno más y empieza a percibirte como alguien que no está disponible en el mismo nivel que los demás. Y eso activa algo profundo, algo primitivo, algo que no se puede negociar con lógica, el deseo por lo que no es completamente accesible. Y aquí es donde muchos hombres cometen otro error. Creen que esto se trata de ignorar, de hacerse el difícil, de jugar juegos infantiles, pero no es eso. Es algo mucho más sólido, más auténtico, más peligroso. Es tener una vida que genuinamente no gira alrededor de ella. Es tener prioridades, metas, dirección.
es estar ocupado construyendo algo que importa más que una conversación constante. Porque cuando eso es real, no necesitas fingir escasez, eres escaso. Y cuando eres escaso, no necesitas demostrar valor, se percibe, se siente, se transmite, en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo respondes o incluso en cómo no respondes. Y aquí aparece otro concepto clave, el efecto de inversión emocional. Porque lo que realmente crea vínculo no es lo que tú das, es lo que ella invierte. Tiempo, pensamiento, energía, análisis, emoción. Porque el cerebro humano tiene una regla simple. Valoramos aquello en lo que invertimos, no aquello que recibimos sin esfuerzo. Y cuando tú das todo desde el inicio, eliminas la necesidad de inversión. Le das una experiencia completa sin que tenga que construirla, sin que tenga que participar, sin que tenga que preguntarse nada. Y eso es cómodo, pero es olvidable. En cambio, cuando dejas espacios, cuando no revelas todo, cuando no llenas cada